Mm, Hola a los dos. Esta es la clase que estaba pendiente de ácidos nucleicos. Está prácticamente dirigida es a identificar los tipos de ácidos nucleicos y sus características, ¿no? Bueno, es decir, conocer los aspectos generales de la estructura de esas biomoléculas. Bueno, eh, en cuanto a los ácidos nucleicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Eh, los ácidos nucleicos se pueden comparar con las proteínas, en el sentido que las proteínas son polímeros de aminoácidos. Eh, Se pueden comparar con los polisacáridos, en términos de que los polisacáridos están compuestos de eh, monosacáridos. Y en el caso de los ácidos nucleicos, ellos son un polímero. Y entonces, ¿cuál es el monómero? Pues los nucleótidos. ¿Ya? Mm, Entonces, los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. El tipo de enlace que permite que se una un nucleótido a otro nucleótido y al siguiente nucleótido para formar el polímero de nucleótidos llamado ácido nucleico puede ser un tipo de enlace llamado fosfodiéster. Y eso lo que favorece es, como les digo, la linealidad del polímero, ¿no? Si estamos hablando de una sola cadena de ese polímero, de ese ácido nucleico. Por otro lado, si el ácido nucleico tiene más de una cadena, eh, los puentes de hidrógeno entran como tipo de enlace importante para poder estabilizar esas dos cadenas, ¿verdad? Como en el caso del ADN. Entonces, la función biológica de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética, aunque obviamente no es solamente eso, no es lo más conocido, lo más típico, pero ya hoy en día incluso se le conocen otro tipo de funciones a los ácidos nucleicos, sobre todo al RNA, que del RNA ya se ha incluso caracterizado acción catalítica. ¿Listo? Acción catalítica de los ácidos, del ARN, el ácido ribonucleico. Y entonces, ejemplos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Entonces, hablemos de los nucleótidos, que son la unidad básica o el monómero de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿de qué se componen? Eh, Se componen de una base nitrogenada, ¿listo? Es un compuesto cíclico que tiene nitrógeno, grupo amino, grupos hidrocarbonados también, ¿listo? Aquí el ejemplo es una adenina. Se componen de un azúcar. En este caso el ejemplo es un azúcar que tiene que ser una pentosa. Lo que pasa es que esa pentosa puede ser ribosa o, si es en el caso del ARN, o puede ser desoxirribosa si es en el caso del ADN. ¿Listo? Azúcar de 5 carbonos. Y está el grupo fosfato. ¿Listo? Entonces son tres componentes los que constituyen la estructura de un nucleótido. Base nitrogenada, un azúcar que es ribosa o desoxirribosa, en este ejemplo es la ribosa, y siempre un grupo fosfato que le da la carga negativa a ese nucleótido. ¿Listo? Aquí. Entonces miremos los tipos de bases nitrogenadas, ¿no? Tenemos las pirimidinas, que son cíclicas y es eh, una estructura monocíclica porque es un solo anillo que uno ve. ¿Listo? Entonces tenemos el ejemplo de la citosina, de la timina y del uracilo. ¿Listo? No confundir timina con tiamina, ¿no? Que tiamina es una vitamina, ¿no? Pues la timina es una base nitrogenada, la tiamina es una vitamina. ¿Listo? Y están las purinas, que son compuestos que tienen doble anillo. Ya lo vemos en la diapositiva pasada. Ejemplos de eso es adenina y guanina. ¿Listo? Eh, Simplemente en lo que más varían es en cómo están distribuidos los grupos amino y los grupos hidrocarbonados alrededor de estos anillos, ¿no? Por ejemplo, el grupo amino aquí está en esta posición en el caso de la adenina, mientras el grupo amino, otro grupo amino en la guanina está en este punto, ¿listo? Las dos tienen los nitrógenos
esos nitrógenos unidos a carbonos en en las mismas ubicaciones. Sin embargo, la distribución del grupo, la guanina tiene otro grupo amino extra, tiene este y tiene este, mientras aquí hay otro grupo amino, perdón. Mientras la adenina solamente tiene este y este grupo amino. La guanina tiene este y este. ¿Listo? Bueno. Ahora, eso en cuanto a la base nitrogenasa. Hablemos de las pentosas, riboxa o desoxirriboxa. Las dos son pentosas, pero la diferencia es que en el caso de la desoxirribosa, este grupo hidroxilo ha sido ¿qué? Desoxigenado. ¿Listo? Por eso se llama desoxirribosa. ¿Listo? No tiene mayor complicación este recuadro respecto a las pentosas. Como lo saben, ¿en qué conformación está esto? Si lo pueden recordar, así como pregunta que yo hiciera en una clase en vivo. Si lo pueden recordar, ¿qué configuración es esta? Es una configuración pentagonal, ¿no? La configuración pentagonal siempre es de furanosa. Las configuraciones hexagonales son de las piranosas. Esto es la gran diferencia. Entonces, el fosfato, los grupos fosfato siempre están ubicados en el carbono 5 de la pentosa y aportan la energía para que se puedan formar enlaces entre nucleótidos. Esos enlaces se denominan fosfodiéster. ¿Listo? Entonces, miren, el grupo fosfato está pegado al carbono 5 de la pentosa, como lo pueden ver aquí. Esta es la base nitrogenada, este es el azúcar. Esa ribosa. Es una ribosa porque no ha sido desoxigenado este grupo hidroxilo. Muy bien. Bueno, un ejemplo. Ese es un ejemplo de un nucleótido, el adenosin trifosfato. Pero ese es un nucleótido que este ATP, sin embargo, el adenosin trifosfato es un ejemplo de un nucleótido, pero no es un nucleótido que haga parte de los ácidos nucleicos, ¿no? Porque los ácidos nucleicos son monofosfatados, mientras el caso del ATP es triplemente fosfatado. Pero simplemente para que haga un ejemplo de un nucleótido, pues que no hace parte de la estructura de ácidos nucleicos, pero que igual tiene la misma estructura de base nitrogenada, eh, azúcar y grupo fosfato, en que este caso es ATP, o sea, es triplemente fosfatado, ¿no? Entonces es la moneda energética, ¿no? Básicamente, ¿no? La que impulsa el factor detonante o impulsador de procesos que no están energéticamente favorecidos. El ATP se encarga de favorecer esos procesos que no son energéticamente favorecidos, ¿no? Em, Ya es un nucleótido modificado ya que presenta tres grupos fosfato. Em, El enlace fosfodiéster, uno de los nucleótidos del ADN o del ARN, es covalente y va entre un grupo hidroxilo en el carbono 3 y un grupo fosfato que está pegado al carbono 5 del nucleótido entrante. Entonces ya saben que el grupo fosfato siempre está pegado al carbono 5 del nucleótido. Pero entonces, ¿con quién hace enlace ese grupo fosfato? Con el grupo hidroxilo ubicado en el carbono 3 del otro nucleótido. Entonces, miren. Entonces, digamos que este es el nucleótido. eh, yo sé que la frase lo dice al revés, pero quedemos con el concepto de que este nucleótido tiene originalmente a su grupo fosfato en pegado al carbono 5, como lo habíamos dicho en la diapositiva anterior. ¿Y a quién se pega? El grupo hidroxilo que está pegado al carbono 3' en en la pentosa
del siguiente nucleótido que hace parte del enlace, ¿no? Entonces vamos en esta dirección 5' a 3'. ¿Por qué 3' y 5' el nombre de los carbonos? Eh, porque los carbonos que no son primas son aquellos de las bases nitrogenadas. Entonces, cada base nitrogenada tiene su carbono 1, 2, 3, 4, 5. La pentosa también tiene su carbono 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Entonces, pero para hacer diferencia entre el carbono 3 de la pentosa y el carbono 3 de la base, entonces se designa como el original de la base, con el que arranca la estructura del nucleótido, y el prima o el perteneciente a la pentosa se denomina prima. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren. eh, Vamos en dirección 5', 3', ¿no? Eh, entonces, aquí lo que se ve es cómo tenemos un final 5' y un final 3'. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí ya no va más enlace y aquí, de aquí para allá tampoco va más enlace. ¿Y cómo se han dado los enlaces? Eh, el grupo fosfato unido al carbono 5' en esta pentosa se une al grupo hidroxilo, reacciona con el grupo hidroxilo que estaba pegado al carbono 3. ¿Listo? Y así sucesivamente. Aquí el grupo fosfato en el carbono 5 reacciona con el grupo hidroxilo que estaba pegado al carbono 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es en dirección 5', 3'. La forma como se vienen dando los enlaces. 5', 3'. Mm. Pero entonces se dice extremo 3' aquí porque después este carbono 3' que está haciendo enlace con después de este ya no hay nada, entonces se le dice final 3'. Y después de este grupo fosfato 5' tampoco hay nada, entonces se le dice extremo 5'. ¿Listo? Sin embargo, yo sé que puede ser ambiguo y ustedes pueden decir, pero eso también podría ser un extremo 5'. Perdón, aquí se ve que es 3' porque este carbono 3 con ese grupo de hidroxilo, aquí ya no sigue enlaces fosfodiéster. Y aquí, después de este carbono 5', tampoco hay enlace fosfodiéster. Entonces, final 5', final 3'. ¿Ya? Pero que me estaba enfocando aquí en este enlace fosfato, pero en realidad esa no es la convención, sino acá, con este de aquí. ¿Vale? Bueno. El puente de hidrógeno une las bases nitrogenadas de dos hebras del ADN. Sí, estamos hablando del ADN, ¿no? Porque el ARN no tiene doble cadena. Eh, miren, si tenemos dos cadenas, eh, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que las bases nitrogenadas quedan expuestas hacia el interior de la doble hélice, de la doble cadena, y esas bases nitrogenadas interaccionan en el siguiente equilibrio, que ustedes ya lo deben saber hasta la saciedad, ¿no? Siempre es adenina con timina y guanina con citosina, siempre es así, o al contrario, o viceversa, ¿no? Guanina con citosina o citosina con guanina, adenina con timina o timina con adenina, ¿listo? Entonces siempre una purina, esta purina con esta pirimidina, ¿ya? Esta purina con esta pirimidina, esta pirimidina con esta purina, esta pirimidina con esta purina, siempre es así. La cantidad de dobles enlaces que se pueden dar entre adenina y timina son dos, mientras la cantidad de dobles enlaces que se pueden dar, perdón, la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden dar entre adenina y timina son dos.
mientras la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden dar entre citosina y guanina son 3. ¿Ya? Eh, esas son enlaces débiles que estabilizan esa estructura bicatenaria del ADN. Usted puede denaturalizar el ADN si se rompen los puentes de hidrógeno que hay entre esas bases nitrogenadas y las hebras se separan. Un ADN con mayor porcentaje de citosina guanina es más difícil de naturalizar que un ADN que tenga mayor porcentaje de pares adenina-timina. ¿Y por qué será? Pues obviamente porque la guanina y citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Entre más puentes de hidrógeno se formen, pues la temperatura que se requiere es mayor. ¿Listo? O tiempo de exposición a la temperatura tiene que ser mayor. Entonces es más difícil. Pues ahora comparemos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Bases nitrogenadas, adenina y guanina como purinas, citosina como pirimidina, pero difieren en qué? En una de las pirimidinas, que el ADN tiene timina, mientras el ARN tiene ¿qué? Uracilo en vez de timina. Pentosa, en el caso del ADN la desoxirribosa, en el caso del ARN la ribosa. Características. Ambos corresponden, tanto ADN como ARN, corresponden a la unión de muchos nucleótidos. Esa es una similaridad. Este está formado por el ADN está formado por 2 cadenas, formando una doble hélice, mientras en el caso del ARN es una sola cadena, ¿no? De varios nucleótidos. Funciones. El ADN codifica la información genética que tiene codificada tiene la información genética que representa en forma de códigos las características de los organismos. Y existen diversos tipos de ARN, mientras hay muchos tipos de ARN que tienen como función de codificar el mensaje genético del ADN y traducirlo a proteínas, ¿no? Está el ARN de transducción, está el ARN ribosomal, está el ARN mensajero, ¿no? Y ya se ha encontrado, aquí no aparece en esa presentación, ya se ha encontrado incluso ARN con poder catalítico, ¿no? No es una enzima, pero tiene la capacidad de catalizar. Bueno, esto es una representación gráfica de los dos tipos de ácidos nucleicos. Aquí está la doble cadena de ARN. Las dos son complementarias. Una va en dirección 5' a 3' con los enlaces fosfodiéster y otra en dirección opuesta. ¿Ya? O sea, la forma como está dispuesta la cadena ha sido en esta orientación. ¿Listo? Mientras en el caso del ARN es una sola cadena, ¿no? Como lo podemos ver aquí, una diferencia grande es la presencia de uracilo en vez de timina. ¿Listo? Bueno. Esa es una pregunta que les hago aquí dentro de la presentación. ¿Cuál será la respuesta a esto? Es este par citosina guanina, pues tiene 2 puentes de hidrógeno. Esa es la respuesta. Bueno, esos son 3 tipos de estructura de DNA de la doble hélice de DNA que se han observado. Primero está el DNA tipo A, que es este, que es más ancho. Luego está el DNA tipo B, que es el de Watson y Crick, el que fue estandarizado y caracterizado por Watson y Crick. Y este es el DNA tipo Z. En el DNA tipo A, lo que se observa en comparación con el B es que es una doble hélice cuyos giros son de un diámetro más ancho. Miren que es más ancha, es una doble hélice más ancha. Es destrógira al igual que el DNA tipo B. Sin embargo, es más ancha. El DNA tipo B es un poco más angosto que el tipo A. ¿Listo? Entonces,
La relevancia biológica del DNA tipo A ocurre, o sea, se ha visto más que todo en bacterias y se ha visto que es una forma que adopta el DNA cuando hay deshidratación. Eh, Al parecer, cuando hay deshidratación, esta forma aparece y al parecer protege bastante la integridad del DNA en condiciones de deshidratación, el hecho de que se vuelva más angosta. La razón no se conoce, no es clara, eh, pero es como un mecanismo de defensa que adopta el DNA en situaciones de deshidratación. El DNA tipo B pues es el DNA estándar y el DNA Z es un DNA mucho más angosto, como lo pueden ver, y es levógiro. Los giros van hacia la izquierda. Entonces, si los giros van hacia la izquierda, uno podría pensar que la función biológica de este DNA tiene que ocurrir en situaciones en que alguna torsión que se dé a nivel del DNA genere ese tipo de rearreglo de los giros, de los surcos. Y al parecer, en la transcripción pueden haber ciertas regiones que adopten, en la transcripción de DNA pueden haber ciertas regiones que adopten esta conformación tipo Z, que igual no es tan prevalente, ni la A ni la Z son tan prevalentes como la B, pero en ciertos momentos podrían aparecer la configuración tipo A o la configuración tipo Z, ¿ya? Entonces, como veremos un poquito más adelante, hay ciertas enzimas que generan torsiones en el DNA y dentro de esas torsiones podrían aparecer configuraciones tipo Z, ¿listo? Y eh, generalmente esas torsiones ocurren porque hay que relajar un poquitico el ADN, hay que separarlo un poquito y cuando se separa un poquito para poderlo transcribir, pues eso origina unos rearreglos de la torsión hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo de ese momento donde se trata de relajar el ADN, como de abrirlo un poquitico más para que eh, para que las enzimas que trabajan en la transcripción Bueno, este es un operen, ¿no? resumen más o menos Todo el en complejo de la comparación transcripción. de algunos parámetros De los DNA, el de metro de la hélice es mucho más angosto en el tipo Z, ¿listo? Mucho más amplio en el DNA tipo A, que es más ancho. Y pues entre esos dos valores se ubica el diámetro del DNA B. Pares de bases por vuelta. Acá hay algo interesante. Uno esperaría que los pares de bases por vuelta fueran más poquitos en el DNA Z que en el DNA A. Pero entonces, si ustedes se devuelven si ven la diapositiva anterior, se darán cuenta que es una hélice más ancha, pero, perdón, se dan cuenta que la línea tipo Z es más angosta, pero no porque sea más angosta, los surcos no dejan de ser un poquitico más amplios que los de la línea tipo A. Es decir, la longitud del surco es un poquitico más amplia, sino que está más inclinada. Al estar más inclinada, pues eso explica que sea más angosta. Entonces es el grado de inclinación el que explica la angostura del DNA tipo Z y no el número de pares de bases por vuelta de la hélice. Eh, Entre más ancha entre más ancho es el diámetro del DNA, entonces el crecimiento de hélice por cada giro es menor, ¿ya? Porque es una longitud más amplia, ¿ya? Eh, el ascenso de hélice por par de bases, como el ascenso de la hélice es más marcado en el DNA tipo Z porque es más inclinada, ¿listo? Y DNA tipo A y DNA tipo B son destrógiros, mientras DNA tipo Z es levógiro, ¿no? Bueno, es para poner en contexto al DNA y al RNA de los cuales hemos hablado un poquito anteriormente en esta clase, y es que tenemos el flujo regular, ¿no? de la información genética, ¿no? Tenemos el DNA. El DNA se transcribe en forma de RNA y el RNA es traducido en forma de proteínas, ¿listo? Aminoácidos que conforman proteínas, ¿ya? Y a su vez el DNA puede replicarse en copias de DNA. Y ese es el dogma central de cómo la información fluye en los sistemas biológicos, que en el caso de los retrovirus, como el del HIV, es al contrario. Hay transcriptasas reversas,
que hacen que se pase de RNA, material RNA, a material DNA, ¿no? Que eso no ocurre en los eucariotes, ni siquiera en los procariotes como las bacterias, pero sí en virus como los retrovirus. ¿Listo? Los genes, yo creo que todos ustedes los dos lo saben, son segmentos de ADN que codifican para péptidos o partes de proteínas o proteínas, si son proteínas pequeñas. Y RNA en el sentido que ese RNA que salga de ese lenguaje DNA puede ser un RNA que sea RNA ribosomal al final, se ha usado como RNA ribosomal o RNA de traducción o RNA catalítico que ya se han visto o microRNA, ¿no? Son diferentes. Los genes no se pueden confundir con las secuencias regulatorias, que pueden estar relativamente cercanas a esos segmentos de ADN que son los genes, en donde se posan los factores de transcripción, que son las secuencias regulatorias, no confundirlas. El DNA puede ser expresado diferencialmente para obtener diferentes productos, que eso se llama el splicing alternativo. De un mismo gen pueden salir diferentes productos porque al final ese RNA que se obtiene puede ser alterado de alguna forma, la forma como se combinan esas regiones transcriptas pueden dar lugar a diferentes productos de RNA mensajero. ¿Listo? Se llama el splicing alternativo. Que se da después de una primera transcripción básica. ¿Listo? Que se le corta algo y queda más corto ese RNA mensajero. ¿Listo? O ciertas regiones son escindidas. Entonces, de un mismo gen podemos obtener diferentes productos. Eso explica que en comparación tengamos tantísimas proteínas en comparación con muchos menos genes. Entonces, no es que sea por cada gen una sola proteína, un solo producto proteico, sino que de un mismo gen pueden salir diferentes productos. El DNA es una macromolécula muy larga. Por ejemplo, aquí tienen esta comparación. Miren, estas son las dimensiones de un bacteriófago. Un, un bacteriófago es un virus que infecta bacterias. Entonces, miren, este bacteriófago tiene más o menos 0.2 micrómetros, el T4 tiene 0.2 micrómetros de longitud y 0.2 micrómetros de ancho. ¿Listo? Sin embargo, el DNA que está dentro de este bacteriófago, miren por lo que mide, más o menos 60 micrómetros. Entonces supera las dimensiones de ancho y largo. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que siendo el DNA tan largo y tan grande, esté confinado a un espacio tan reducido como dimensiones más pequeñas, ¿no? De ancho y largo? Pues el DNA tiene que estar compacto. Tiene que estar compacto, tiene que estar enrollado. ¿Listo? Pues miren, este es el bacteriófago y miren cómo se ha alisado ese bacteriófago y se ha, por decirlo así, liberado el material nuclear que estaba, no el material nuclear porque no tiene núcleo, perdón, el material genético que está dentro de él, entonces muchísimo más largo que las dimensiones del bacteriófago, ¿no? Este ejemplo aquí en esta gráfica es el bacteriófago T2. Entonces, ¿cómo está enrollado o empacado el DNA? Con proteínas. Eh, el DNA viral generalmente está asociado con proteínas de la cápside que están envolviendo ese material genético. El DNA de los procariotes está envuelto en proteínas que están en el nucleoide, porque es nucleoide porque no es tan definido como un núcleo como en los eucariotes. Y el DNA en los eucariotes está organizado semejante a procariotes, pero mucho más complejo, en algo llamado cromatina. ¿Listo? Que la cromatina es un rearreglo que contiene distintos rearreglos, como ya lo veremos, rearreglos muy puntuales. Eso simplemente para que vean
y que puede explicar parcialmente cómo una estructura como el DNA tipo Z puede aparecer. Y es que el complejo de RNA polimerasa, cuando se posa en el ADN, tiene que relajar ese ADN que está compactado y que está enrollado. ¿Por qué? Para poderlo abrir y poder transcribir el ADN. ¿Listo? Cuando esto ocurre, ¿qué es que genera? Eso genera unas acciones de torsión hacia el lado y lado que podrían cambiar la dirección y el sentido de orientación en que viene la hélice. ¿Ya? Entonces, al lado y lado va a generar arreglos de torsión cuando se posa una transcriptasa, una RNA polimerasa, ¿no? La cromatina consiste de proteínas, principalmente, de filas de proteínas y DNA y una pequeña cantidad de RNA. Y esas proteínas que están ayudando a enrollar o a empacar el ADN se llaman las histonas, yo creo que ustedes las conocen. Y esas proteínas son básicas. Perdón, sí, son proteínas muy básicas porque están compuestas de muchos aminoácidos como lisina y arginina. Eh, estas histonas pueden ser modificadas por metilación, acetilación, fosforilación, glicosilación. eh, Se me olvidó que es sumylation y ubiquination es que venga la ubiquitina y se pegue allí. Pero para la próxima clase les tengo que buscar eso de sumylation. ¿Qué ocurre qué pasa con estas modificaciones? Son modificaciones que alteran mucho la capacidad de que se transcriba o no el ADN. La metilación de las histonas puede hacer en ciertas regiones del ADN, en aminoácidos puntuales, en posiciones puntuales de las proteínas de las histonas, puede hacer de que el ADN esté más apto para ser transcrito, como puede inhibir la transcripción también dependiendo de en dónde se esté metilando. ¿Listo? Por ejemplo, metilar en lisina en posición 3 en la histona 3 ayuda a que haya mayor transcripción, a que el ADN se relaje un poco más para que puedan venir los complejos RNA polimerasa y transcribir ADN. Pero si hay una metilación, o sea, pegar un grupo CH3 a una lisina en la posición 4, en la misma histona 3, por ejemplo, ahí ya es un mensaje completamente distinto de no transcripción, que hace que se apelmace más el ADN y entre más apelmazado, menos puede ser transcrito. Eso para que tengan en cuenta eso. Esas son, cuando se habla de metilación, la metilación es del ADN, es de las reacciones que más tienen que ver con la regulación epigenética, ¿no? Con la epigenética. Bueno. Y el DNA y las proteínas son empacados en unidades llamadas nucleosomas. Ya lo vamos a ver. Bueno, yo creo que ustedes, si se acuerdan, a veces que yo les pregunto a ustedes por qué se caracteriza determinado, eh, por qué se caracteriza determinado aminoácido, por ejemplo, la lisina y la arginina, qué carga tendrán las proteínas que tienen muchos aminoácidos como lisina y arginina. Y si esa carga puede explicar que interaccione con el ADN. ¿Listo? Entonces, se lo pueden responder ya mismo y van a ver, y en contados minutos veremos si lo que ustedes están pensando tiene que ver. Entonces, miren, las histonas, aquí tenemos el complejo de histonas. Tenemos la H1, la H2A, H2B, la H3 y la H4. La H2A, H2B, H3 y H4 son las histonas que forman un octámero. Son un octámero. Dos unidades H3, dos unidades H4 y dos dímeros que se conforman
2H2A y 2H2B. La H1 no hace parte de ese octámero. Entonces, sobre ese octámero, háganlo, piénsenlo desde ahora como una especie de cilindro, allí se enrolla el ADN. La H1 no es una histona donde se está enrollando el ADN, pero la H1 ayuda a qué? Es como una pinza que ayuda a que el ADN quede allí pegadito y enrolladito bien fijo a esos cilindritos, ¿listo? Que son los octámeros. Simplemente para que vean lo importante aquí, el contenido de aminoácidos básicos, lisina y adenina. ¿Listo? 10, casi 11%, 20%. Entonces, si uno suma, eso es aproximadamente en H2A aproximadamente tenemos un 30% de aminoácidos básicos. Aquí un 32% si sumamos la presencia de lisina y arginina. Aquí un 32%, 34%. Y aquí vamos, más o menos, uno podría decir que una tercera parte de los aminoácidos de estas proteínas están conformados por aminoácidos básicos. Miren la histona 1, tiene 30% de lisina, 11% de arginina. Listo, entonces, como son aminoácidos básicos, ¿qué carga tendrán? Carga positiva. Y eso es lo que explica que interactúen también con el ADN que tiene carga. Entonces, miren, ahora aquí lo pueden ver de forma gráfica. Esos son cada uno de esos es un nucleosoma. ¿Listo? Ese es el octámero de histonas. Aquí no aparece la H1, sino solamente las otras histonas. Octámero porque son al final 8 proteínas haciendo parte de ese macrocomplejo proteico. ¿Listo? Eso es una microfotografía electrónica donde se pueden ver de forma más apreciable y de forma natural esos nucleosomas, ¿no? Pues hay parte del ADN que no está enrollado, sino que es un DNA que es como un DNA de ligación, ¿no? Es como la transición hacia el siguiente nucleosoma. Y aquí, esta es una vista transversal. Este es el ADN, y miren cómo este ADN interacciona con las regiones y los dominios de ese octámero de histonas. ¿Listo? Esto es una vista longitudinal lateral, no vista lateral, perdón, donde se aprecia como el ADN, lo azul es el ADN y como lo que está dentro es que el octámero de histonas. ¿Ya? Esto es una vista de densidad de grupos moleculares. H1 no aparece allí, como les digo, porque es como una pinza. Creo que aparece más adelante en otra diapositiva. Listo. Eso es más de lo mismo. Vista frontal, vista lateral. Déjenme ver bien. Eso es el ADN aquí enrollado, solamente que aquí están mostrando como unas proyecciones de las proteínas, de, la- de las histonas. ¿Listo? Miren. Entonces, hay unas colas que tienen estas eh, histonas. Sobre estas colas es que ocurren las modificaciones químicas, la metilación, la acetilación, ¿listo? La fosforilación, todo eso ocurre a nivel de las colas, no a nivel de lo que está dentro del nucleosoma, ¿ya? Y son colas aminoterminales porque vienen en esta orientación aminoterminales. Ahora, aquí sí pueden ver la histona H1. La histona H1 es como una pincita que se pega al nucleosoma y lo hace que quede más fija la vuelta del ADN sobre el nucleosoma. Y aquí es para que vean cómo
cómo se va, cómo se van definiendo los tipos de estructuras del ADN en la medida que se va compactando, ¿ya? Vemos el ADN si estuviera totalmente relajado, luego está enrollado en nucleosomas. Luego esos nucleosomas se apelmazan más entre ellos para formar una estructura más compacta que es la fibra de 30 nanómetros. Luego esa fibra de 30 nanómetros van progresando a una forma todavía más condensada, de más compactación, que es la forma extendida del cromosoma. Es una percepción del cromosoma. Luego es el cromosoma en sección condensada. Mírenlo aquí, más condensación, más, quedan más, las estructuras del ADN están quedando como más cerca, más, ¿cómo decirlo? Más cercanas, más compactas, ¿ya? Y esta palabra que yo siempre uso, más apelmazadas. Y el mayor grado de compactación del ADN ocurre durante la mitosis, cuando vemos el cromosoma mitótico, que es más evidente y es el que se puede apreciar en dónde? En los cariotipos. Entonces, creo que ustedes deben tener idea de que es un cariotipo, ¿no? Allí en el laboratorio de patología, que es la posibilidad de ver los cromosomas liberados en una célula que está, es justo en etapa de mitosis, ¿ya? Entonces, antes de que migren a los polos para luego quedarse allí y que ocurra la división celular, antes de que eso suceda, la célula es lisada y quedan libres los cromosomas y se puede ver el número de cromosomas como también la forma de los cromosomas, porque a veces hay anormalidades en cuanto a la forma del cromosoma o en cuanto al número de cromosomas, ¿ya? Bueno, y ahora haremos del RNA brevemente. Mm, Es más versátil que el DNA porque el DNA pues primariamente tiene una función que es codificar la información genética en, en forma de nucleótidos, en secuencia de nucleótidos. Mientras el RNA es más versátil porque tiene varias funciones y esta bimolécula de distintas maneras puede llevar a cabo esas funciones. Entonces, por eso, dependiendo de esas funciones, pues hay distintos tipos de RNA, ¿no? Está el RNA de transferencia, el ribosómico, el mensajero y el no codificante, que hoy en día, antes se conocíamos como no codificante, pero hoy en día ese no codificante agrupa muchos subtipos de RNA, son RNAs que no tienen que ver con la traducción de proteínas, pero tienen mucho que ver con la regulación de la expresión genética de distintas formas. Este es ya lo vamos a ver. Entonces tenemos, por ejemplo, el RNA de transferencia, el RNA ribosómico, el RNA mensajero, el RNA no codificante, cuya función es leer el codón. Recuerden que el codón es una tripleta de nucleótidos que viene en los RNA mensajeros. Entonces, una secuencia de RNA mensajero tiene tripletas de aminoácidos. Cada 3 nucleótidos de ese RNA mensajero representan una tripleta que se llama codón. Y ese codón codifica para un aminoácido en particular. ¿Listo? Entonces, el RNA de transferencia tiene la particularidad que una región de este RNA, que es un RNA, es una sola cadena, lo que pasa es que se ve como doble cadena porque se ha plegado. ¿Listo? Pero esa región es la región anticodón y se encarga de reconocer el codón, ¿en dónde? En los RNA en el RNA mensajero. Entonces, se reconoce ese codón y aquí al otro lado, a la parte 3', está el sitio de inserción del aminoácido que se requiere para el aminoácido que se relaciona con ese codón que está siendo leído en el RNA mensajero. ¿Listo? Entonces, cada RNA de transferencia viene asociado a un aminoácido en particular. ¿Listo? Entonces, es un esquema más general, ese es un esquema más figurativo, por decirlo así,
más didáctico, ¿no? Pero aquí lo más importante eh, es la región anticodón y el sitio de inserción, el sitio de unión del aminoácido, ¿no? En este extremo 3'. ¿Ya? Recuerden, es una sola cadena, lo que pasa es que se pliega y obviamente al verse, al adquirir esta configuración espacial, pues obviamente la forma de estabilizarse es por medio de puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas complementarias, ¿no? Como sucede en la doble hélice del ADN. Tenemos el RNA ribosómico, generalmente ese RNA ribosómico se acompleja con ribonucleoproteínas, proteínas que tienen dentro de su estructura ese RNA ribosómico, pues son proteínas que están presentes en los ribosomas y que constituyen la estructura de los ribosomas. Entonces, esa es una primera función del RNA ribosómico, hacer parte estructural de los ribosomas, ayuda a estabilizar esa estructura. Se compone de unidades tipo S, o sea, por SS viene de Velvet unidades que son unidades de centrifugación, de sedimentación. Usted puede tener una ribonucleoproteína total de 80 unidades S-Velvet, 80S, y dos unidades por aparte, o sea, dos unidades, o sea, dos cadenas polipeptídicas que integran esa proteína, esa ribonucleoproteína. Son 60S y 40S. Entonces, aquí simplemente para que vean que las unidades de sedimentación de las subunidades no son aditivas. Es decir, las subunidades por aparte, los, las la densidad de esas subunidades en términos de unidades es eh, no es aditiva y no significa que porque una subunidad es 60S y la otra 40S por aparte, al sumarlas la ribonucleoproteína total es 80, va a ser 100S, sino que por lo menos en este caso es 80S. ¿A qué se debe eso? Que ya cuando se conforman las subunidades de la proteína y ribonucleoproteína aquí porque ya está insertado el RNA ribosómico allí, eh, la, la sedimentación característica de esta ribonucleoproteína total difiere de las características de sedimentación de las subunidades por aparte. Por la forma que ha adquirido la proteína, eso hace que se sedimente de forma distinta y, por lo tanto no hay un efecto aditivo del efecto de sedimentación de las subunidades por aparte. ¿Listo? El RNA ribosomal en ribonucleoproteínas también puede componerse de varios RNA ribosomales distintos en unidades S. Es decir, así como aplica para ribonucleoproteínas, también aplica para el RNA ribosomal. Puede ser un RNA ribosomal complejo que se compone de varios RNA ribosomales y no, tampoco va a haber un efecto aditivo y este RNA ribosomal puede ser compuesto por otros RNA ribosomales más pequeños, ¿no? Una función muy importante es que el RNA ribosomal tiene actividad peptidil transferasa. Entonces, como primera medida, eso ya nos caracteriza que el RNA tiene capacidad catalítica, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una enzima, estamos hablando de un... eh, cómo se dice? Es un... es un oligonucleótido, por decirlo así, es una secuencia de RNA corta relativamente y tiene la capacidad de catalizar, ¿qué? Catalizar la unión de un aminoácido con otro. Entonces, en la medida que los aminoácidos van llegando con su RNA de transferencia, porque esos RNA de transferencia van reconociendo los codones en el RNA mensajero, cómo se van uniendo un aminoácido al siguiente, en la medida que se va leyendo el RNA mensajero, por medio de la actividad peptídica transferasa que cataliza la formación de enlaces peptídicos entre un aminoácido y el siguiente. ¿Listo? El RNA mensajero, yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, longitud variable, eso depende de... La longitud es variable y depende mucho del tamaño del gen, por decirlo así, o depende también de las modificaciones post-transcripcionales que se hagan en ese RNA mensajero, si se cliva y se le corta un pedazo, se une un pedazo con el otro que ha sido clivado, en fin, esa longitud es muy variable.
Es policistrónico en procariotas. ¿Qué significa eso? Que de un solo RNA mensajero en procariotas pueden salir múltiples productos proteicos. Mientras en las eucariotas de un solo RNA mensajero sale un solo producto proteico. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué si anteriormente se dijo que de un gen podían salir múltiples productos proteicos? De un gen sí, de un gen salen múltiples productos proteicos, múltiples productos derivados de ese gen. Pero de un RNA mensajero en eucariotas, como que ese RNA mensajero solamente va a, a ser usado para la traducción de un solo producto proteico. ¿Listo? Es decir, recuerden que lo que hace que de un gen salgan múltiples productos proteicos es que los RNA mensajeros son modificados, clivados, una partecita que se cortó aquí se pega con la otra, y eso hace que de un mismo gen puedan salir distintos tipos de RNA mensajero. Pero de cada RNA mensajero que se genere, sale solamente un producto proteico. Esa es la diferencia. ¿Ya? Eh, Otra diferencia con las procariotas es que en las procariotas el RNA mensajero, mientras está sintetizando el RNA mensajero, van siendo traducidas las proteínas. Es decir, no, en las procariotas no hay ese compás de espera que se generó el RNA mensajero y después de generado es que va a los ribosomas y se genera la proteína. No. Eh, se comienza a traducir lo que vaya saliendo RNA mensajero en las procariotas. Eso no ocurre en las eucariotas. Las eucariotas tienen la particularidad, por ejemplo, de tener modificaciones antes de ser traducidos, por ejemplo, que se le adiciona una cola de poli A o un grupo metil, hay esa serie de modificaciones, sobre todo para proteger el RNA mensajero al salir del núcleo y que no sea clivado por RNAsas, ¿no? Entonces, eso no ocurre en procariotas. Y por último, RNAs no codificantes están los microRNA, los RNA silentes, que son Small Interference RNA y los eh, Small Nuclear RNA. Entonces, con los microRNA y los RNA silentes tienen una función muy parecida y es una función de comportarse como una sonda que reconoce RNA mensajeros e interfiere con la traducción del producto de ese RNA mensajero. Por ejemplo, muchas veces si hacemos un microRNA, un RNA mensajero, lo que hace es generar una señal para que ese RNA mensajero sea clivado, o otras veces simplemente se queda unido y no permite que sea leído apropiadamente por los ribosomas. Y lo mismo ocurre con los RNA silentes. Listo. Los RNA los Small Interference RNA que se comportan de una manera muy, muy similar. Listo. Los Small Nuclear RNA, la función que tienen principalmente es de orientación, de guiar RNAs que han salido que se generan en el núcleo y los orientan hacia la modificación post-transcripcional que se requiera, si es añadir un grupo metil, una colapolidad, los orientan a los sitios, son una especie de marcaje que ayuda a que sean reconocidos por otros sitios de la célula para que se le hagan las modificaciones a los otros tipos de RNA, ¿no? Entonces, orientar otros RNA hacia su destino final.